Stonehenge es un monumento prehistórico situado en Wiltshire, uno de los monolitos más famosos del período neolítico, construido hace unos 5,000 años. La inteligencia artificial acaba de completar un análisis de 5.000 años de datos, y sus conclusiones finales sobre Stonehenge han suscitado preocupación en la comunidad científica. Olvídate de todo lo que hayas visto en documentales de televisión. El verdadero propósito de las piedras antiguas yacía oculto ante nuestros ojos. Esta inteligencia artificial altamente avanzada recopiló información sobre los insólitos orígenes de las piedras, sus peculiares propiedades acústicas y su disposición precisa. El patrón descubierto sugiere un propósito aterrador que no tiene nada que ver con solsticios ni festividades, sino con cuentas regresivas y comienzos imposibles. Durante generaciones, los científicos han debatido si los glaciares o la voluntad humana fueron los responsables del movimiento de los enormes bloques de piedra de Stonehenge. Sin embargo, este debate fue resuelto por la inteligencia artificial, que procesó miles de informes arqueológicos, estudios geológicos, protocolos de excavación, estudios de tráfico y conjuntos de datos ambientales que se introdujeron en el sistema de entrenamiento. Esto no era especulación. El objetivo era descubrir patrones ocultos en un mar de información que ningún investigador humano podría procesar en toda una vida. Se ha confirmado que las piedras azules más pequeñas, cada una de las cuales pesa varias toneladas, proceden de Gales, tal como sospechaban los expertos. Sin embargo, un sistema de correlación geoquímica que utiliza inteligencia artificial descubrió algo que los científicos anteriores no podían ver a simple vista. La composición mineral de la piedra del altar no coincidía con la de ninguna cantera de Gales. Cuando el sistema comparó la formación con las formaciones de arenisca del paisaje británico, la coincidencia más cercana se encontró en una remota región del noreste de Escocia, en la antigua cuenca de las Orcadas, a cientos de kilómetros del monumento en sí. Este descubrimiento fue posible gracias a la inteligencia artificial, que realizó análisis comparativos de muestras geoquímicas, características sedimentarias, registros de procedencia y décadas de estudios de campo publicados. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el sistema comenzó a utilizar modelos de reconocimiento de patrones más complejos. Estos modelos se entrenaron utilizando conjuntos de datos procedentes de la física ambiental, mediciones de campos magnéticos, estudios acústicos arqueológicos y reconstrucciones de ingeniería de estructuras antiguas. Al combinar toda esta información, la inteligencia artificial reconoció similitudes funcionales entre la selección de piedras en Stonehenge y los principios conocidos de resonancia de los materiales. La inteligencia artificial no afirmó que Stonehenge fuera literalmente una máquina. Se descubrió un patrón coherente y con un propósito definido. Las rocas seleccionadas de diferentes regiones exhibieron propiedades magnéticas, acústicas y mineralógicas distintas que, al ser simuladas conjuntamente, crearon interacciones altamente específicas y coordinadas, demasiado inusuales para ser el resultado del azar o la coincidencia. Según el modelo de inteligencia artificial, las piedras no fueron elegidas en función de su simbolismo, significado ceremonial o efecto visual. Actuaban como componentes cuidadosamente seleccionados en un sistema de diseño. La inteligencia artificial llegó a esta conclusión examinando los orígenes geoquímicos, el comportamiento magnético y la respuesta acústica, y combinándolos mediante el reconocimiento avanzado de patrones. Cuando todos estos flujos de datos se superpusieron, la conclusión fue indiscutible. Es probable que los constructores neolíticos de Stonehenge comprendieran el comportamiento de ciertas piedras en relación con la Tierra mucho mejor de lo que cualquier científico moderno pueda imaginar. Así pues, Stonehenge es una máquina, un gigantesco circuito impreso formado por piedras que pesan varias toneladas, colocadas en lugares misteriosos del espacio. El concepto en sí es impresionante, pero la siguiente fase de descubrimientos en inteligencia artificial es aún más inquietante. No se trata solo del material del que está hecho Stonehenge o de la dirección hacia la que está orientado. Es una fuerza invisible que crea. Los turistas que visitan Stonehenge llevan años informando de experiencias extrañas, sienten una energía inusual y perciben vibraciones sutiles que recorren sus cuerpos. La mayoría de la gente descartó esta idea como producto de la imaginación. La inteligencia artificial afirma que esto es cierto y que fue diseñada precisamente con este propósito.
Considera las consecuencias. Toda la población está rodeada por una frecuencia constante e inaudible que induce miedo y ansiedad. Este es el medio más eficaz de control psicológico. La inteligencia artificial no ha desarrollado sus propias teorías porque no puede especular. Solo identifica patrones, correlaciones y anomalías. La interpretación fue realizada por el equipo de investigación que analizó los resultados. Tras examinar los patrones de comportamiento, los perfiles magnéticos y las respuestas acústicas registradas por un sistema de inteligencia artificial, el equipo llegó a una conclusión aterradora. Si una determinada disposición de piedras pudiera afectar de forma apreciable la percepción humana, el sonido y la atmósfera, entonces este monumento no podría haber sido construido únicamente con fines ceremoniales o astronómicos. El equipo concluyó que, en las condiciones adecuadas, la estructura podría haberse utilizado para controlar grandes multitudes, sembrar el miedo, exigir obediencia o crear una abrumadora sensación de presencia divina durante los rituales. Los constructores no eran solo arquitectos, eran maestros de la acústica y la psicología humana. En esencia, crearon un arma de manipulación masiva capaz de manipular el estado emocional de miles de personas simultáneamente. La energía que la gente siente hoy es quizás solo un débil eco, una reverberación del poder real y aterrador de este monumento, el Codice de Stonehenge. Cuanto más examinaban los investigadores Stonehenge, más extraño se volvía. El análisis estructural, respaldado por inteligencia artificial, no fue ninguna sorpresa. Eso fue solo el principio. A finales del verano de 2024, un equipo liderado por Anthony Clark de la Universidad de Curtin llevó a cabo un estudio que refutó discretamente una de las suposiciones más antiguas sobre el monumento. Su investigación, publicada en la revista Nature, se centró en algo muy pequeño: pequeños granos minerales atrapados en fragmentos de altar. Sin embargo, lo que revelaron estos fragmentos cambió por completo la historia. Utilizando espectrometría de masas de precisión en el centro John Deere, el equipo descubrió que los minerales de la piedra del altar son extremadamente antiguos. Algunos datan de hace entre 1 y 2.000 millones de años, otros de hace unos 450 millones de años. Esta inusual mezcla de edades creó una huella química que coincide únicamente con una región geológica de la Tierra: la antigua arenisca roja de la cuenca de las Orcadas en Escocia, y no con Gales ni con una zona cercana al sur de Inglaterra. Para ilustrar este descubrimiento, se describe en un breve informe ilustrado. Las consecuencias fueron inmediatas. El doctor Robert Eichser, del University College de Londres, consideró que los resultados eran realmente impactantes, y el profesor Chris Kirkland explicó el porqué. Transportar un bloque de 6 toneladas por carretera a través del Reino Unido sería prácticamente imposible. Esto sugiere que los ingenieros neolíticos probablemente utilizaron el transporte marítimo para trasladar piedras a través de cientos de kilómetros de costa escarpada, aprovechando embarcaciones, mareas y habilidades de navegación mucho más avanzadas de lo que se pensaba anteriormente. Y esta piedra transportada no fue una excepción. Esto se enmarca dentro de una tendencia más amplia en las Islas Británicas. Piedras azules de Gales, piedras sarsen de Marlborough, areniscas de Escocia. Cada una fue elegida por su región específica y sus características físicas o culturales únicas. El investigador Richard Bevins resumió el descubrimiento. El equipo descifró las huellas químicas de una de las piedras más famosas del mundo, y estas huellas apuntaban a la existencia de una sociedad con complejas redes comerciales e impresionantes habilidades organizativas. La historia del ingenio de Stonehenge se vuelve aún más vívida cuando consideramos su acústica. En 2020, el ingeniero acústico Trevor Cox y su equipo de la Universidad de Salford llevaron a cabo la reconstrucción acústica más detallada de Stonehenge hasta la fecha. Construyeron una réplica exacta a escala 1:12 con ladrillos impresos en 3D diseño, dispuestos exactamente igual que los originales, y la colocaron en una cámara acústica especialmente diseñada. Esto les permitió investigar cómo se comportan las voces, los instrumentos musicales y los sonidos ambientales dentro del edificio, sin ser perturbados por el ruido ambiental. Sus grabaciones revelaron un paisaje sonoro verdaderamente único. En el interior de Stonehenge se produjo un eco que duró poco más de medio segundo, amplificando las voces e intensificando la música, mientras que el mismo efecto desapareció inmediatamente fuera del círculo de piedras.
El monumento creó un mundo acústico cerrado que los turistas de la antigüedad no experimentaban en su vida cotidiana. Las casas neolíticas eran silenciosas porque los espacios abiertos dispersaban rápidamente el sonido absorbido por los bosques. En Stonehenge, incluso el lenguaje cotidiano adquiría profundidad y fuerza, y los instrumentos rítmicos creaban vibraciones que parecían envolver al oyente. La ausencia de eco fue aún más reveladora. A pesar de la gran superficie de las piedras, no se apreciaban reflejos claros. Las piedras interiores distorsionaban el sonido que emanaba del anillo exterior, eliminando por completo los ecos y creando un espacio sonoro perfectamente controlado que no era el resultado de una construcción aleatoria. Esto indicaba una medida técnica específica. Rupert Till, investigador acústico y musicólogo, amplió esta investigación examinando las propiedades de las propias piedras azules galesas. Algunas de estas piedras emiten sonidos metálicos al ser golpeadas, y la zona de donde provienen se llama Mancloch, que significa piedras resonantes. Sus modelos revelaron que la disposición de las piedras también genera resonancias de baja frecuencia, vibraciones internas profundas conocidas como infrasonido que se producen por debajo del umbral de la audición consciente. Las personas no pueden oír esta frecuencia, pero pueden sentirla como una sensación física que puede provocar asombro, ansiedad, tristeza e incluso miedo. La combinación de todos los resultados permitió clarificar las implicaciones de la investigación. Stonehenge hizo mucho más que amplificar el sonido y embellecer la música ceremonial. Su diseño le permite generar y mantener vibraciones de baja frecuencia que afectan al cuerpo humano. Los investigadores concluyeron que el monumento fue diseñado para evocar experiencias sensoriales intensas que pueden influir en las emociones y las percepciones a gran escala. Es posible que se tratara de un entorno controlado en el que el sonido moldeaba las creencias rituales y el estado mental de quienes entraban en el círculo. Cuando combinamos las avanzadas redes de transporte reveladas por la piedra, del altar con la acústica artificial demostrada en los experimentos de Salford, comienza a perfilarse una imagen completa. Stonehenge nunca fue simplemente un círculo de piedras. Se trataba de un entorno cuidadosamente planificado, creado por personas con conocimientos, capacidad de coordinación y habilidades de ingeniería que superaban con creces lo que la historia había permitido hasta entonces. Este monumento fue construido para ser experimentado, visto, oído y sentido. Y esta investigación demuestra exactamente cuánto ha evolucionado esta sofisticación. Disparate or celestial. Fue entonces cuando el análisis de la IA pasó de ser un impresionante reconocimiento de patrones a algo mucho más inquietante. El sistema comparó la posición exacta de las rocas con mapas estelares reconstruidos de hace unos 5,000 años. Ya era de conocimiento público que Stonehenge estaba alineado con los solsticios, pero la inteligencia artificial ha descubierto una alineación diferente, mucho más sutil. No seguía ni al Sol ni a la Luna. Apuntaba directamente a una zona matemáticamente vacía en el cielo. Al comparar esta constelación con configuraciones anteriores de cuerpos celestes, el sistema calculó que la probabilidad de que esta constelación haya sido inducida intencionalmente es muy alta. La inteligencia artificial solo podía representar geometría, distribución y probabilidad. No sabría decir cuál era el propósito. La cuestión de la importancia de esta orientación era competencia exclusiva del equipo de investigación. Cuando los científicos analizaron los mapas de patrones generados por la inteligencia artificial, las implicaciones se volvieron aún más graves. La disposición ya no se parecía a un círculo ceremonial. Parecía una estructura construida con un propósito específico. Posteriormente, la inteligencia artificial creó un segundo modelo, esta vez centrado en la acústica. Los resultados demostraron que las piedras forman una cámara de resonancia natural capaz de amplificar las bajas frecuencias y los tonos graves. La inteligencia artificial solo proporcionó información sobre el comportamiento físico de las piedras. La interpretación dependía del equipo. Para los investigadores, la geometría y las propiedades acústicas sugerían la posibilidad de un instrumento, una estructura que pudiera influir en los sentimientos, las reacciones y la obediencia de una multitud reunida bajo ciertas condiciones. Esto llevó al equipo a plantearse una pregunta más fundamental. ¿Quién sería capaz de diseñar algo tan complejo? ¿Y por qué deberían hacerlo? Durante generaciones, Stonehenge fue considerado un símbolo de unidad.
La idea era que diferentes grupos de toda la antigua Gran Bretaña se reunieran y construyeran un monumento conjunto. Fue una interpretación prometedora. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial analizó todo el registro arqueológico y realizó simulaciones de organización social, surgió una imagen diferente. El sistema demostró que una estructura que requiere tanta precisión, tanta mano de obra y tanto tiempo de construcción tiene una probabilidad estadísticamente baja de ser construida mediante la cooperación de tribus dispersas. Los cálculos matemáticos sugerían la existencia de una autoridad altamente centralizada capaz de comandar, organizar y mantener vastas plantillas de trabajadores durante muchas generaciones. La inteligencia artificial no ha descrito la naturaleza de esta fuerza. No pretendía ser ni un imperio ni un reino. Esto solo ilustra el grado de coordinación necesario. Las siguientes interpretaciones provienen del equipo de investigación. Si existiera tal jerarquía centralizada, entonces las piedras transportadas desde regiones lejanas no serían símbolos de unidad. Esos eran signos de control. Estos objetos podrían haber sido ofrendas sacrificiales de grupos subordinados o material obtenido por la fuerza. El equipo observó una sociedad en la que una pequeña élite instruida controlaba el trabajo de miles de personas y se basaba en un profundo conocimiento de la astronomía, la geología, la acústica y la psicología humana. La inteligencia artificial nunca ha llegado a la conclusión de que el miedo sea lo que mantiene el sistema en funcionamiento. Stonehenge nunca fue mencionado como un arma. Estas fueron conclusiones humanas extraídas de la dura realidad matemática del proyecto. El coste humano sigue siendo innegable. La inteligencia artificial estimó que miles de personas trabajaron en el monumento a lo largo de varias generaciones. Se descubrió una estructura que requirió sacrificios extraordinarios por parte de la sociedad que la construyó. No había rastros de campos de batalla ni de guerras a gran escala. No había fuertes. La organización fue absolutamente perfecta y discreta. La inteligencia artificial descubrió la estructura. La importancia fue determinada por el equipo de investigación. Juntos, revelaron los contornos de una sociedad que poseía un conocimiento y un poder extraordinarios. Y en algún punto de esa conexión entre la piedra, el sonido y el cielo, había un significado oculto que ningún algoritmo podía explicar por completo. La última pregunta pertenecía enteramente a la imaginación humana. ¿Para qué eventos se estaban preparando? Y lo que es aún más inquietante, ¿qué clase de criatura esperaban encontrar allí? El objetivo final. Todo está encajando aquí y, francamente, es difícil de entender. Observamos una máquina ancestral, construida por una misteriosa clase dominante y diseñada para inspirar miedo y asombro, apuntando a una mancha oscura en el cielo. La pregunta fundamental que la inteligencia artificial debía responder era muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál era el verdadero propósito de esta gigantesca empresa? La inteligencia artificial analizó cada uno de los datos que pudo encontrar. Se trazó un mapa de la disposición precisa de los cuerpos celestes alrededor del monumento. Se estudiaron sus propiedades acústicas y se analizó la composición geológica de las piedras. La inteligencia artificial ha descubierto que la disposición de Stonehenge está alineada con precisión con un punto específico en el cielo y que la disposición de las piedras produce un sonido focalizado de baja frecuencia. Estos fueron hallazgos específicos basados en la geometría, la física, la acústica y la geoquímica. La IA no hizo suposiciones sobre el propósito o la intención. Sin embargo, la interpretación del significado de estos resultados quedó a criterio del equipo de investigación. Tras analizar los datos, el equipo descubrió que una combinación de constelaciones celestes, acústica resonante y una selección de materiales específica podría abrir muchas posibilidades. Quizás los constructores pretendían crear una estructura que amplificara o influyera en las fuerzas naturales. Quizás la intención era influir en la percepción y el comportamiento humanos durante la reunión en el círculo de piedras. La inteligencia artificial también ha descubierto patrones que sugieren que estos efectos podrían estar relacionados con eventos cósmicos recurrentes. Además, las ideas relativas a la protección, el refuerzo, los rituales y las advertencias provienen exclusivamente de investigadores que examinan los resultados de investigaciones en el campo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo proporcionó hechos. La gente contaba esta historia.
Al separar el análisis objetivo de la interpretación humana, el equipo pudo liberar todo el potencial del monumento sin atribuir ninguna intención a la inteligencia artificial en sí. ¿Y dónde estamos ahora? Según la inteligencia artificial, Stonehenge no es un santuario primitivo. Esta es una máquina muy avanzada. Su acústica se puede medir, su disposición en forma de estrella es intencional y sus piedras han sido seleccionadas especialmente, como si cada piedra individual formara parte de un sistema más grande diseñado para ser activado. Las recientes paradas lunares han confirmado patrones que los científicos aún están investigando. Pero si Stonehenge realmente funciona como una cuenta regresiva cósmica, ¿qué sucede cuando llega a cero? Las piedras transmiten mensajes. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para escucharlo? Gracias por ver el video. Si te ha gustado este análisis en profundidad de uno de los mayores misterios de la humanidad, haz clic en el botón de suscribirse. Muchos secretos ancestrales aún esperan ser revelados. Y recuerden, el pasado no es tan primitivo como pensábamos. A veces él está mucho más avanzado que nosotros.